Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Tenemos un montón de información para ustedes y ya saben, este programa está hasta las 0:30, así que desde acá hasta pasada la medianoche rige la Ley de la Selva. Nos vamos a dar un lujito en el programa de hoy, o más bien un lujazo. En un rato nos visita Felipe Piña, sí, el máximo historiador argentino, un hombre que ha hecho por divulgar nuestra historia más que ninguno hasta este momento. Viene a presentar un nuevo libro, un libro que está llegando a las librerías, un libro sobre el año 76, justo a 50 años del golpe, pero nos viene a visitar también luego de haberse celebrado, conmemorado 44 años de la Guerra de Malvinas, una fecha muy sentida, muy especial para todos los argentinos, que duele, que conmueve, que mueve a pensar también qué intereses hay detrás de esa ocupación colonial británica. En un ratito en vivo acá para hablar de la historia, pero para hablar de hoy también, vamos a estar con Felipe Piña y nos vamos a quedar un rato largo, porque es... me parece un momento interesante para pensar en perspectiva. Pero no es solo historia lo de hoy, nos convoca la más estricta actualidad. Viene Lucía Isikoff en un rato con nuevos datos sobre el escándalo de Manuel Adorni. ¿Cómo es que la escribana Adriana Nechevenko entró 7 veces a la Casa Rosada? ¿Por qué? Una escribana personal de un jefe de gabinete que encima hasta fin del año pasado era un simple vocero del presidente, tenía que entrar tan sistemáticamente y tantas veces al cenáculo donde reside el poder político en la Argentina. Bueno, en un rato algunas hipótesis sobre esa presencia reiterada, la documentación, como solemos hacer acá, la documentación respecto de esas visitas, qué puede llegar a decir pasado mañana Nechevenko en los tribunales de Comodoro Pi para una audiencia eléctrica, en la que todo el gobierno se ataja porque no saben qué puede aparecer. Bueno, a Adorni le aparecen un escándalo atrás del otro. Hace un ratito le aparecieron 2 jubiladas más. Sí, es increíble, pero sigue sumando jubiladas que le prestan dinero. Las primeras 2 no lo conocían, le fueron a tocar el timbre, dijeron no conocer al jefe de gabinete, pero en esto nos vamos a detener bien en detalle con mi compañera, con Lucía Isikoff, que trae un informe especial sobre el jefe de gabinete. Sigue allí, sigue sobreviviendo y también vamos a contarles por qué, según lo que nos cuentan a nosotros nuestras fuentes en el oficialismo. Pero claro, no es solamente esto, también le aparecen viajes al jefe de gabinete. Y lo que parecía ser un desahogo luego de mucho tiempo de haber abandonado a la familia, esos 4 días en Punta del Este con sus hijos, invitado por Marcelo Grandío, ese periodista, productor televisivo que tiene programas en la televisión pública, que a su vez depende de Adorni. Bueno, también parece que antes se había ido de vacaciones a Aruba el jefe de gabinete. Digo parece porque están documentadas 19 salidas del país, 19 tramos aéreos de Adorni en sus 2 años y medio de gestión. No figura la llegada a Aruba, porque eso no lo registra Migraciones, pero sí la salida en el mismo momento en el que lo vieron en Aruba o creyeron haberlo visto en Aruba a Manuel Adorni a principios del año pasado. Todo en un ratito, condensado y ordenado como vos te merecés. ¿Por qué? Bueno, porque Adorni sigue siendo el protagonista. Adorni en esta, la foto de hoy, la foto política del día, indudablemente la del Gabinete Nacional, aparece allí, flanqueando al presidente, con Pablo Quirno del otro lado, el canciller, que tampoco gana para polémicas por estas horas con Malvinas y demás, con Patricia Bullrich sentada al lado de Alejandra Monteoliva, su sucesora, con quien no se lleva muy bien, caras de pocos amigos en algunos casos alrededor de esta mesa en la Casa Rosada, pero un Manuel Adorni sonriente
a quien Milei había dicho en la intimidad que iba a dejar a cargo de esta reunión y a quien finalmente no dejó a cargo. Milei se quedó las 2 horas y pico que duró este encuentro, estuvo en la cabecera todo el tiempo, no le legó ese lugar a su hasta hace muy poco incondicional amigo, que ahora empieza a pesarle un poco, que empieza a resultarle incómodo sostener y que sintió este respaldo de hoy como algo menos de lo que esperaba. Sabor a poco le quedó a Dorni de este encuentro en el cual esperaba, bueno, una ratificación un poco más potente. La verdad es que el caso del jefe de gabinete no cesa como escándalo. Es imposible, más allá de lo que hicieron hoy, a partir de una investigación todavía bastante preliminar, sin ninguna prueba concreta de ningún delito, de ningún ilícito, le bloquearon la entrada a los periodistas que le hicieron las preguntas más incómodas a Manuel Adorni cuando intentó defenderse en esa conferencia de prensa tan accidentada hace 2 semanas. La semana pasada iba a repetir, suspendió la conferencia de prensa, pero el escándalo no afloja. Tenemos una estadística que salió esta tarde sobre la conversación digital de este fin de semana largo y la verdad que se instalaron 2 temas. El tema de esa campaña de desinformación rusa que tanto empujó el presidente como para que se hable de otra cosa y para que además se le cuele a la población ese mensaje anti-periodistas, anti-medios de comunicación que había abandonado, que en su momento había tenido, también copiado de Trump, pero que tampoco prendió mucho, la verdad. Y el otro, el escándalo de los préstamos a los funcionarios, sobre todo del equipo económico del Banco Nación, que ahora vamos ahí. Pero fíjate, ninguno de los 2 casos consigue eclipsar a Manuel Adorni en la conversación digital del fin de semana que pasó. De hecho, la campaña de las agencias rusas sobre supuestos medios de comunicación que habrían recibido supuestos cobros fue propalada por Milei sin parar durante todo el fin de semana largo, retweets, hasta 100 retweets en un día, retweets a cualquier hora de la madrugada, y ahí quedó realmente eclipsada por una conversación sobre Adorni que se mantiene como el eje político en las redes sociales. Y claro, uno mira la cantidad de tiempo que viene durando el escándalo Adorni, ya va para el mes del inicio, de cuando viajaron a Nueva York y él llevó a la esposa en el avión presidencial. Y bueno, la verdad que empieza a dudar que alguna vez pueda volver a funcionar como vocero, aun cuando saquen a todos los periodistas de la Casa Rosada, porque el que le pueda preguntar en algún momento sobre algo, le va a preguntar por lo que se pregunta la gente, que es cómo hace para mantener el tren de vida que mantiene, ganando lo que ganaba como vocero y lo que gana ahora como jefe de gabinete. Una cantidad de propiedades y de viajes absolutamente injustificables con esos ingresos que ahora está investigando la justicia. Pero vamos a lo de los préstamos del Banco Nación, porque realmente me parece que amerita un subrayado doble. Los funcionarios del equipo económico que han conseguido préstamos blandos, subsidiados del Banco Nación, son personas que desde la campaña presidencial vienen diciendo que al Banco Nación hay que privatizarlo, que hay que convertirlo en una sociedad anónima, que debe ser vendido a capitales privados, si es extranjeros mejor, que no debe subsidiar la tasa de interés, que no debe dirigir la política crediticia, porque no tiene por qué hacerlo el Estado, insisto, según lo que piensa o lo que decía que pensaba la gente que llegó al poder con Javier Milei. Bueno, esos mismos funcionarios son los que ahora están aprovechando esas tasas subsidiadas con acceso preferencial, que no es contra lo que dice Caputo, no es para cualquiera que pase por ahí, por la puerta, por la Plaza de Mayo, por cualquiera de las otras 600 sucursales que tiene el Nación en todo el país, sino que es especial para empleados públicos que cobren su sueldo en el Banco Nación.
Claro, es el caso de muchos funcionarios políticos que trabajan en otras áreas. Y estos funcionarios políticos han decidido aprovechar un momento único que consideran el ideal para sacar un préstamo, para hacerlo, aun cuando todos ellos tienen trayectorias muy dilatadas en el sistema financiero. En el caso de Pedro Inchauspe, director del Banco Central, que sacó su crédito en diciembre del año pasado por más de 500 millones de pesos, estamos hablando de alguien que trabaja controlando al sistema financiero, a los mismos bancos en los cuales se dan estos préstamos, incluso en el Banco Nación. Son tanto él como Federico Furiase, el secretario de Finanzas, que lo tenemos por ahí, gente que viene de trabajar en el sector financiero, insisto. Furiase, que sacó no uno, dos préstamos, uno en el Banco Nación y otro en el Banco Ciudad, viene de trabajar en la consultora Anker, con Toto Caputo y con Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. Claro, en el caso de Furiase lo sacó además en agosto del año pasado y como bien subrayó nuestra colega Rosalía Costantino, lo hizo en medio del tembladeral preelectoral que a muchos los dejó sin el crédito, porque eran los tiempos en los cuales se disparaba la tasa de interés por decisiones de la Secretaría de Finanzas que él podía conocer de antemano. Muchísimas razones como para que la justicia investigue. En este caso no solo el patrimonio, sino también la mecánica de las decisiones. Algo que complica tanto a Furiase como a Inchauspe, como a Felipe Núñez, que ahora voy a hablar de él, es lo que pasó con Leandro Massachesi. Leandro Massachesi era hasta el viernes el jefe de gabinete de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Y ¿saben qué decidió a partir de conocer Sandra Petovelo que él tenía un préstamo de más de 400 millones de pesos? Sí, es el hijo del que fue candidato radical a la presidencia, del ex gobernador rionegrino Horacio Massachesi. Lo que dispuso es que se vaya. Afuera se fue Leandro Massachesi. Claro, esa decisión de Petovelo expuso a varios de sus colegas que tienen funcionarios de primera y de segunda línea con préstamos recién otorgados por el Banco Nación. No es solo Caputo, también está Luis Presti, que tiene a varios de la cartera de defensa que también estuvieron pillos y sacaron el préstamo en el mejor momento. De hecho, el criterio de Petovelo deja también expuesto a Manuel Adorni, que había dicho, esperen que me investigue la justicia. Ustedes no son jueces, son simples periodistas. Bueno, Petovelo dice, ante la sospecha, afuera. ¿Y los demás? ¿Qué onda? Bueno, el propio presidente se dio cuenta de este peligroso antecedente y salió a tuitear que nada tenía que ver el despido de Massachesi con el hecho de que hubiera obtenido un préstamo en el Banco Nación. Claro, Luis Caputo estuvo anoche en un canal colega defendiendo a los chicos, como dijo él, de sus funcionarios del equipo económico. Dijo lo siguiente, escucha. O sea, yo le digo a todo el mundo, desde a los funcionarios hasta amigos, hasta al que se te ocurra, vayan a tomar créditos hipotecarios, porque me parece una oportunidad única, porque, digamos, primero porque le conviene al país, porque el crédito hipotecario, digamos, que se desarrolle, digamos, sí, crédito reactiva la economía, ayuda es un motor de reactivación fenomenal, es el mayor motor de reactivación. ¿Sí? Además es la mayor justicia social, que es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagar la cash. Además porque creo que después las propiedades van a subir, con lo cual si me preguntás el consejo, yo digo apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario. Él aconseja a todos que vayan a sacar un préstamo hipotecario. Ahora vamos a hacer una simulación para ver si es para todos efectivamente esto, pero
Está también el subsecretario de Servicios Financieros, que el año pasado supo aprovechar esta ocasión. La diputada Lorena Villaverde, casi senadora, que no pudo asumir en el Senado por sus vínculos con el narco. Sí, con el narco. Estuvo presa en Estados Unidos por un caso de narcotráfico. La encontraron con droga. Directamente, personalmente a ella. Y de un nuevo funcionario, el nuevo joven maravilla nuclear, Federico Ramos Napoli, que también consiguió en agosto del año pasado un préstamo para su casa propia. Claro, decían que la justicia social era un robo. Recién decía Caputo, en cambio, que los créditos del Banco Nación son la mejor forma de justicia social. Pero la verdad no corre el argumento de la vida privada para ninguno de estos préstamos. Son todas personas expuestas políticamente. Las reglas, las leyes de la economía argentina establecen criterios muy claros por los cuales todo lo que hacen ellos, lo que consumen, sus créditos, sus deudas, sus ingresos, es todo público. Porque tienen que dar cuenta justamente de qué hacen con los dineros públicos. Hay una confusión ahí, creo yo, peligrosa, incluso en términos judiciales para todo este funcionariado, entre lo que es de ellos y lo que no. Porque la verdad, antes de la función pública, esta gente, en su mayoría, o tenía ya una vivienda, o no la tenía y estaba esperando la ocasión, o tenía ingresos que superaban los que ahora tienen la función pública y en todo caso tendrán que explicar de qué manera llegaron al scoring, llegaron a las relaciones técnicas entre ingresos y cuota como para tener estos préstamos. Bueno, tampoco Adorni conocía Aruba, ni conocía un avión privado, ¿no?, antes de entrar a la función pública. Son contrastes. Pero hay un caso especial en el que me quiero detener. Se llama Federico Sharif Menem. Es un muchacho muy joven, trabajó tanto en la Secretaría General de la Presidencia como de la mano de su tío, Eduardo Lule Menem, y su otro tío, Martín Menem, y también consiguió a tan temprana edad, antes de cumplir los 25, un préstamo de más de $200.000 para su casa propia. A ver, Sharif es el jefe de la Juventud Libertaria. Pugna con Santiago Caputo y sus fuerzas del cielo para ver quién encarna el ala juvenil de la ultraderecha. Él porta apellido, por supuesto, y relegó al ala de Santiago Caputo de las preferencias del presidente, gracias a Karina, básicamente, muy cercana a su tío Martín. El año pasado volvió otro joven que tercia en esta discusión, que se llama Iñaki, o la Pepona, también lo conocen así, por el color de sus mejillas, que también funcionaba como contrapeso de Caputo, de la mano de Karina, pero que este año está más perdido. Con lo cual, a este muchacho, a Sharif Menem, lo querían promocionar para que ocupe incluso eventualmente lugares en las listas. Sharif, desde que arrancó a trabajar como asesor en el Congreso, luego en la Secretaría de la Presidencia, dice que no necesita la guita, que no necesita los 2 palos 800, 3 palos que gana en el Estado. ¿Por qué? Porque tiene una empresa. Fui a buscarla y la empresa en la que figura en un acta societaria del 2022 es una empresa llamada Protegat. Protegat. Una empresa en la cual también participa otro Menem llamado Gabriel Fabián, autorizada por instrumento público, publicada en la segunda sección del Boletín Oficial, se dedica a la creación, el diseño, el desarrollo, la producción, la integración, la implementación, la operación, el mantenimiento y la compra-venta de sistemas, soluciones y productos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de brindar servicios vinculados a todas esas actividades. Evidentemente, el ingreso que provenía de allí le permitió afrontar el anticipo. Ustedes saben que para todo préstamo hipotecario hay que tener una guita para entrar. Pero no le hizo falta tanto porque la línea de préstamos del Banco Nación a la que aplicaron todos estos miembros del equipo económico
es una línea que llega a financiar hasta el 90% del valor de la propiedad. Sí, esto es algo realmente único. Y lo vamos a ver en las simulaciones. Porque yo fui a intentar sacar uno de estos préstamos del Banco Nación y me encontré con que, bueno, hay que ganar una buena guita, hay que cumplir una serie de requisitos que son muy estrictos y luego de eso hay que tener suerte de que a uno se lo asignen. En la página del Banco Nación está disponible la línea de préstamos Más Hogares. Esta línea de préstamos tiene una línea preferencial al 6% anual de tasa fija en uvas, que se aplica solo a quienes cumplan estos requisitos. En este caso, si uno es empleado público, si quiere un préstamo de 200 millones de pesos sobre una propiedad que vale 300 millones de pesos, al 6% anual de tasa en uvas, lo que surge es una cuota de 1.262.278 pesos. El propio Banco Nación destaca en el simulador que por cobrar el sueldo en el Banco Nación, la persona que saque este préstamo a esta tasa preferencial se va a estar ahorrando 943.102 pesos, que es la diferencia entre esa tasa del 6% y una tasa del 12%, que es la que rige para cualquier hijo de vecino. Acá lo dice, ¿eh? Por cobrar tu sueldo en el Banco Nación estás ahorrando 943.000 pesos, o sea, casi la mitad de la cuota. Este es el tipo de políticas crediticias que harían falta, direccionadas hacia distintos sectores que, por ejemplo, han sido castigados por el ajuste, que, por ejemplo, no han tenido acceso a la vivienda a lo largo de las últimas décadas, para solucionar un problema que afecta a 4 millones de familias argentinas. Esos 27.000 préstamos que dice Caputo entregó el Banco Nación, entre los cuales apenas hay 50 y pico para funcionarios políticos, son una gota en el océano del déficit habitacional. Ahora, lo que podría hacerse es que esto le llegue a los que más lo necesiten, no a los que se apuren y a los que tengan algún amigo que les haga avanzar la carpeta. Fíjate cómo también influye acá ese 90% de la vivienda que llegan a financiar. Fíjate cómo contrasta esa situación con la situación de un banco privado, en el cual también me fui a intentar sacar un préstamo, al cual le dije que percibía 5 millones de pesos de ingreso para que dé la relación cuota-ingreso con ese palo y medio, palo 200. Y fíjate lo que me prestan. Si le digo que la propiedad vale 300 millones de pesos, no me prestan 200 como prestaba el Banco Nación, que es más generoso en la parte que financia. Acá lo que me prestan son 144 millones de pesos. Y en ese plazo de 30 años, 360 cuotas, igual que el plazo que tenía en el Banco Nación, la cuota que resulta es de un palo 200. Igual que la cuota que pagaba en el Banco Nación, pero el Banco Nación recibía 200 palos en vez de 144. O sea, me financian, si soy Federico Furiase, si soy alguno de estos funcionarios políticos, o si soy un empleado en relación de dependencia que cobra a través del Banco Nación, que trabaja en el Estado, y que gana esos 5 millones de pesos, el problema es ese, ¿no? Cumplir con todos esos requisitos, me dan un préstamo mucho más generoso que el de este banco, uno de los líderes, el Santander. En otro de los líderes, el banco BBVA, lo que te prestan son 200 palos, pero solamente en el caso de este plan superior, que tiene un montón de requisitos muy específicos, la cuota es de un palo 400. O sea, arrancás de una cuota 200 lucas más cara que la del Nación, pero cumpliendo un montón de requisitos, cobrando el sueldo en el BBVA, teniendo la posibilidad de que te embarguen más fácilmente. En los otros dos casos, que son los de simples mortales, una tasa del 11%, una tasa del 17%, las cuotas resultantes son un palo 900 o 2 palos 800. Esto
es el contraste entre un crédito subsidiado, un crédito con facilidades, como el que otorga el Banco Nación, que aprovecharon estos funcionarios políticos, y el libre mercado, la ley de la selva, lo que decían esos mismos funcionarios políticos que debía regir para todos los argentinos. Claro, es un contraste grande, es un contraste importante. Por eso a mí la verdad que me da bronca cuando dicen esto son las condiciones que podían valer para cualquiera. No, no podían valer para cualquiera. Eran condiciones especiales a las cuales accedieron ellos por una regulación que además cambiaron ellos, porque a principios del año pasado fue que se decidió que pudiera cubrir hasta el 90% de la propiedad. Felipe Núñez, uno de los privilegiados, decía en noviembre del año pasado, cuando ya había sacado su préstamo, lo siguiente en su programa de Carajo. Escuchá. Y de hecho el Banco Nación está por dar la hipoteca número 20.000. Sí. Les primeríamos un poco la noticia, no sé si, pero están ahí y bueno, nada, o sea, la verdad que este año el crédito hipotecario fue... Les hago una pregunta, ¿es momento para comprar propiedades? Porque mucho se habla, viste, de, bueno, ahora aprovechen, Argentina está barato para comprar un inmueble, para comprarse un departamento, para meterse en un crédito, y que se está hablando de que van a venir, digamos, cuando vengan las inversiones, se puede poner más cara, digamos, o se puede poner más cara la economía de un país. Totalmente. La baja del riesgo país, que la macro se está estabilizando, que va a haber inversión de afuera. Sí. Y el crecimiento del crédito hipotecario, porque eso es demanda que cuando no había crédito no estaba. Claro. Bueno, mañana me pongo un crédito, entonces ya fue. Claro. Pobre Gordo Dan, no llegó a tiempo y medio que estaban alardeando delante suyo tanto Felipe Núñez como Federico Furiase. Pero, claro, Felipe Núñez, que figura como director en el vice en otro banco público, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, en 2023, en plena campaña, cuando el Banco Nación sacó también un préstamo a tasa preferencial, decía lo siguiente: Banco Nación, motosierra. Bastante elocuente, ¿no? El mensaje. Claro, es el mismo que, todo apichonado, incluso algo avergonzado, decía en el programa de Carajo, es momento para sacar las propiedades tan baratas. Claro, él se había sacado su préstamo en el Banco Nación. De hecho, esto es un hallazgo de Nico Troyer. Mirá el trailer del programa que tienen en ese canal Carajo, un canal que básicamente sirve para eso, para que el equipo económico vaya a cancherear a un programa llamado Las Tres Anclas. Fíjense la presentación que tiene y quiénes son los que participan. ¿Y? ¿Entendiste, Pablito? Mirá quién aparece ahora. Orgulloso, el ministro de Economía ve salir a sus muchachos. Bueno, estaba Martín Bautier, además de Federico Furiase y de Felipe Núñez, que le explican al gordo Pablo un montón de cosas confusas en un pizarrón, haciendo como que saben de historia de la economía y demás, pero que básicamente lo que le podrían haber dicho es: gordo, saca un préstamo que nosotros lo vamos a hacer, están baratos, están regalados en el Banco Nación. Hay dos personas que van a tener que dar muchas explicaciones en las próximas semanas. Uno que no está acostumbrado a hacerlo porque viene siendo muy generoso con la pauta publicitaria, es el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, hombre también muy cercano a Karina Milei, esposo de Pilar Ramírez, legisladora porteña y mano derecha para la ciudad de Buenos Aires
de la hermanísima presidencial. Y el otro es Daniel Tilliard. Daniel Tilliard es el antecesor de Wasserman en el Banco Nación, bajo cuya gestión se otorgaron todos estos préstamos. Ambos fueron denunciados, primero por Mónica Frade de la Coalición Cívica, luego por otros legisladores. Cayó la causa en el juzgado de Daniel Rafecas, pero las otras dos cayeron uno en la de Capuchetti, otro en la de Ariel Lijo. Va a ser seguramente un tiempo agitado el que les toque recorrer a ellos en las próximas semanas. Pero mientras se reparten los dólares a la marchanta en el equipo económico, a la economía no le sobran. Y esto se está viendo cada vez más nítidamente en las estadísticas oficiales. Entre enero y febrero de este año, la salida de capitales, la formación de activos externos, orilló los 4.900 millones de dólares. Esto en términos netos es el mayor nivel para un primer bimestre del que se tenga registro. Y fíjense ustedes, este gráfico de la consultora 1816 lo resalta, cómo esas compras de dólares más que compensan el superávit comercial. Aún con super cosecha, aún con vaca muerta, aún con la incipiente minería, lo que hay cuando tenemos arriba el superávit comercial en celeste, abajo el déficit por fuga en amarillo y la raya roja que es el saldo. Desde que abrieron el cepo de la mano del préstamo del Fondo Monetario, la raya roja navega todo el tiempo por debajo del eje, mostrando que faltan dólares y que, bueno, esto, lo que vas a ver en la siguiente placa, es una urgencia a atender realmente ya. No hay primer bimestre en el registro que haya tenido más fuga que este primer bimestre. Fueron, como les decía, casi 4.900 millones de dólares. Todos estos años son con cepo, no es que tenga que sacar pecho el peronismo porque haya retenido los dólares, pero la verdad que lo que pasa cuando se abre la cuenta de capital, en general es esto. Si encima se usa el dólar como ancla, el dólar está barato, los ricos argentinos se tiran de cabeza y compran dólares que luego, convertidos en deuda, tendremos que pagar todos nosotros. Y hablando de deuda, justamente lo que permitió que el Banco Central compre dólares en esta primera parte del año fue la deuda que emitieron tanto las provincias como las empresas. Si vos mirás acá, tenés las emisiones en celeste de las empresas que colocan offshore bonos de deuda. En amarillo, las provincias. Esto está en miles de millones de dólares. Y lo que ocurrió en el primer trimestre del año es que hubo masivas emisiones de deuda, tanto de provincias como de empresas, que el Banco Central aprovechó para comprar, pero así como las compró, se deshizo de esas divisas. En lo que va del 2026, las reservas brutas apenas aumentaron en 151 millones de dólares, siendo que el Banco Central compró más de 4.200 millones. Y la comparación con el resto de la región, bueno, es lapidaria. Fíjate, Uruguay tiene más del 20% de su PBI en reservas en el Banco Central, Paraguay también más de un 20%, Brasil un 16,2%, Colombia un 14,3%, Chile un 14%. Estoy mostrando gobiernos de todos los colores políticos, México un 13,4%. Y bueno, ahí están las magras reservas argentinas, 6,5% del PBI en términos brutos y negativo en términos netos si computamos bueno, lo que calcula el Fondo Monetario, ¿no? Las obligaciones de corto plazo como algo que debe detraerse de las reservas brutas. La verdad que las reservas están ahí, están muy complicadas. Esto genera mucha tensión con el Fondo Monetario. Ahí ves el nivel récord por lo bajo de las reservas netas desde que rige este acuerdo con el Fondo Monetario, y ahí está la conversación con una Cristalina Georgieva que le hace caso en todo al Departamento del Tesoro, a Donald Trump, pero que quizás no tiene a Trump en su mejor momento para conversar sobre estas cosas, ¿no? Con un presidente de los Estados Unidos bastante ocupado en la guerra que desencadenó en Medio Oriente. De hecho, escuchémoslo a Trump 15 segundos y ya me voy a hablar con Felipe Piña. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. The entire country can be taken out in one night
and that night might be tomorrow night. Esto lo dijo esta mañana, o sea, dice que mañana por la noche, cuando venza el nuevo ultimátum que le extendió a Teherán, puede arrasar con todo el país. Ya había dicho el fin de semana que el martes iba a ser el día de los puentes, de las plantas eléctricas. Todos crímenes de guerra, lo que está anunciando. No vale hacer explotar puentes de civiles, centrales eléctricas, hospitales. Todo eso habíamos convenido que no se podía en las guerras y sin embargo Trump lo hace con un secretario de guerra, como lo llama él, el secretario de defensa, que parece más salido de una película o de una serie medio berreta de Netflix que ser un funcionario de verdad. Pero más allá de la incertidumbre generalizada que implica un tipo así para el mundo, un tipo como Donald Trump, lo interesante es lo que le está haciendo hacer a su pupilo, a Javier Milei. Cómo lo está haciendo pisotear su propio credo libremercadista cuando tiene que disponer sobre la nafta que compramos nosotros, los usuarios, los automovilistas argentinos. Dicho sea de paso, hoy empezaron a regir los nuevos esquemas de frecuencias del transporte público y con la excusa de lo que subió el gasoil, los bondi pasan cada vez menos seguido. Este es un daño mayor todavía que el que sufren los automovilistas, que se supone que tienen un pasar como para comprarse un auto. Fíjate lo que salió a decir el presidente de YPF, otro que tampoco recibe muchas críticas en los medios, este fin de semana largo, luego de haber aumentado las naftas un 20% durante marzo. A partir de hoy, en YPF hemos decidido crear un buffer de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días. Que nosotros vamos a dejar el precio hasta 45 días aproximadamente constante, porque hay otras variables que juegan. YPF te va a ayudar, te va a mantener los precios estables durante estos 45 días. Pero luego de los 45 días, cuando se estabilice el precio, vos me vas a tener que ayudar. Mira el trato que te propone el CEO de YPF, ¿no? Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Ni siquiera lo miraba al pobre Esteban Trebuch. Pero claro, esto que hace YPF ahora es algo que hace después de aumentar el 20% sus precios. Acá tenés lo que aumentó la nafta en Argentina, 18%. Esto es en dólares, precio en surtidor, precio al público. Acá, mira, seguime así te señalo, poneme en esta así te señalo bien el aumento. De acá a acá, lo que aumenta es una nafta que ya era cara. Aumenta ese 18% durante marzo, 5 aumentos, con la joda del micropricing y qué sé yo, no se nota, pero aumentó 5 veces. Parte de $1.20 y llega hasta $1.43. De los precios más caros de la nafta en la región. Es la tercera más cara de Sudamérica. Ahora, en Estados Unidos aumentó más. En Estados Unidos se deja librado realmente a la oferta y la demanda el precio del combustible. Aumentó 35%, pero aún así sigue siendo mucho más barata que en Argentina. Ahora mirá el gráfico horizontalmente. La comparación de la nafta argentina con la de Estados Unidos arrojaba una diferencia del 56% antes de la guerra. Y ahora la nafta sigue siendo 35% más cara que en Estados Unidos, como encontraron los investigadores del GERES, que es un grupo muy especializado en esto, en temas energéticos. La nafta subió, y subió bocha, subió mucho más en Estados Unidos, pero aún así la seguimos pagando nosotros mucho más cara, con sueldos mucho más bajos. Claro, que en este contexto el CEO de YPF te pida una mano a vos después de estos 45 días, cambia el cariz, ¿no? Cambia saber que lo hace en este contexto. Un contexto en el que además a Milei se le ocurrió soltar su convicción libre mercadista y disponer que una empresa como YPF le ponga límite a todas las demás.
no lo hace la Secretaría de Energía, no lo hace una resolución, no lo hace una ley del Congreso, lo hace una empresa montada sobre su poder monopólico, sobre el hecho de que vende 6 de cada 10 litros de combustible que se venden en la Argentina y contra lo que predicó Milei, tanto en campaña como durante su gestión, de que iba a dejar todo librado a la suerte de la oferta y la demanda. Una contradicción bastante parecida a los miembros del equipo económico que decían que iban a privatizar el Nación, pero que cuando llegaron al cargo lo aprovecharon para la casa propia. Hacía un tiempo que me quería dar este lujo. Está con nosotros Felipe Piña. Gracias por venir, Felipe. Un placer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Está presentando, Felipe, este libro. Un libro que acaba de editarle Planeta con un año muy particular. El año de inicio de la dictadura más sangrienta que lastimó nuestro país. Pero un año en el que no solo pasó eso, ¿no, Felipe? No, pasó de todo y el libro arranca un poco antes porque me parecía importante contar la historia completa de verdad, digamos. Qué pasó antes, cómo llegamos, cómo se planificó el golpe, cómo estaba la sociedad cuando llegamos al 24 de marzo, que me parece clave, ¿no? No todo comenzó el 24 de marzo, como bien sabes. Hablando de economía, por ejemplo, lo que fue el Rodrigazo, ¿no? Que fue un plan de ajuste brutal sugerido por el Fondo Monetario, donde ya había en el gabinete de Rodrigo figuras que vas a encontrar en el gabinete de Martínez Dios. Por ejemplo, Ricardo Mansueto Sin, hombre clave del neoliberalismo en Argentina, ¿no? Hombre de los dueños, ¿no? Exactamente, hombre empresariado de tu libro. Sí. Bueno, entonces me pareció fundamental esa previa al 24, cómo llegamos, ¿no? Y después, por supuesto, los preparativos del golpe, que fueron muy minuciosos, muy metódicos, ya claramente a partir de julio del 75, con reuniones, con precisiones sobre el modelo económico, pero también sobre el modelo represivo, ¿no? Cómo iba a ser la represión, qué características iba a tener, las desapariciones, es decir, todo ese método que habían aprendido de los franceses en esa famosa escuela francesa de la represión, que cuento todos los detalles en el libro, ¿no? Ah, de Argelia también, la experiencia de Argelia. Argelina e Indochina, ¿no? Vinieron muy tempranamente, el año 57. Mirá. En plena llamada Revolución Libertadora. Lo de Indochina no lo sabía. Claro, lo vienen de ahí y bueno, vienen a dar clases de la guerra contrarrevolucionaria, donde ya está el método de la desaparición, el método de la tortura como elemento sistemático y necesario para ellos, y que el ejército argentino aprendió muy bien a lo largo de todos esos años, que después se complementó con la Escuela de las Américas, porque fíjate que muchos profesores franceses, de estos generales, coroneles que habían estado en Argelia, Sí. fueron después instructores en la Escuela de las Américas en Panamá. Impresionante. O sea, ahí hay una mezcla de las dos doctrinas, digamos, ¿no? En Malvinas hubo tortura, hubo estaqueo, ahora de que todo. pasó el 2 de abril, Exactamente. esas historias siempre afloran, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Yo tuve la suerte de estar en Malvinas hace ya unos 15 años y es muy, muy duro, ¿no? Estar ahí, ver las pozas de zorro, como se decía, la trinchera donde todavía encontrás una zapatilla flecha, porque los ingleses no tocaron nada, lo dejaron intacto eso, ¿no? Y es durísimo ver donde uno se imagina las condiciones de vida y de combate de estos muchachos que hoy ya son hombres grandes, por supuesto, que lo dieron todo, digamos, y esa diferencia tan necesaria de hacer entre los que pusieron el cuerpo y lo que era la conducción de la guerra, que fue un desastre absoluto, ¿no? ¿Vos te imaginaste a lo largo de tu carrera, Felipe, en tus libros, en tus clases, en tu elaboración? Yo también tuve la suerte de conocer tu taller ahí en Caballito, tu lugar de laburo. ¿Te imaginaste alguna vez que íbamos a tener un presidente fan de Margaret Thatcher? No, la verdad que no. No, la verdad que no, nunca me lo imaginé. Es algo que cada día que me levanto miro a ver si es verdad o es una pesadilla, ¿no? Esta locura, este insulto permanente, la convocatoria al odio, bueno, todo esto que vivimos, que es una especie de distopía, ¿no? Pero concretamente Margaret Thatcher, el símbolo que es... Y aparte lo vuelve a decir cuando se lo pregunta, no es que es un elemento vergonzante, ¿no? ¿Qué le dirías al que no sabe nada de Margaret Thatcher? Margaret Thatcher fue una persona que fue tremendamente cruel con los ingleses, primero con sus planes económicos,
Recordemos que fue el tercer país en aplicar el modelo monetarista neoliberal, primero Chile, después Argentina y después el Reino Unido, con el cierre de empresas, con el achicamiento brutal del Estado, un Estado muy fuerte, el Estado británico, con un modelo de salud ejemplar, el modelo lancasteriano, ¿no? El NHS. Exactamente. Y bueno, que se ve muy bien en las películas de Ken Loach, Sí, ¿no? sí. Como Caídos del Cielo, Billy Idol, bueno, todas esas películas donde fue tremendamente cruel, huelgas tremendas, reprimidas por Thatcher, y bueno, eso le estaba llevando a perder su cargo de primera ministra, y la guerra fue la que la salvó, ¿no? O sea, bueno, además le diría que fue la tipa que dijo hundan al Belgrano, ¿no? Como de paso recomiendo el maravilloso documental de Miguel Pérez, Hundan al Belgrano, donde es la orden de Thatcher, los propios almirantes de la Royal Navy le dice, ojo que está fuera de la zona de exclusión. Y ella le dijo, húndanlo igual, ¿no? Y ahí mataron a casi 350 compatriotas. Bueno, que ahora, curiosamente, también el ministro de Defensa dice que ese fue un acto de guerra. Que es lo que dicen ellos. O sea, es increíble que nuestro ministro de Defensa sea vocero de lo que dicen los británicos, ¿no? Sí, es una locura, realmente. Sí. Te iba a preguntar si te lo explicás de alguna manera, pero no tenés por qué. No. Me dedico a otra cosa. Buscarle explicación a esto es como una pérdida de tiempo, ¿no? Yo creo que no, es inexplicable realmente. ¿Y cuál es la vigencia de Malvinas como causa? ¿Por qué debería importarnos? ¿Por qué debería importarles a... Bueno, porque no hay a los ninguna pibes? duda que las Malvinas son argentinas históricamente, jurídicamente y geográficamente. Son parte claramente de la Patagonia. Cuando vos ves el mapa de la plataforma continental, Sí. no tenés ninguna duda que las Malvinas son argentinas. Fueron usurpadas de una manera piratesca completamente. Y que bueno, por lo tanto no hay mucho más que decir, ¿no? Y las Naciones Unidas nos dieron la razón en 1965, así que no hay mucho más para discutir. Fue un gran retroceso, un hecho gravísimo la guerra, ¿no? Porque había avances diplomáticos importantes y la guerra obviamente lo frenó, ¿no? Bueno, justamente la dictadura que trató de salvarse con esa guerra, de subsistir, de mantenerse en el poder, es motivo de provocación todos los años con el 24 de marzo, no fue la excepción Obvio. este último. Pero Salvo que esta vez le salió muy mal. te iba a preguntar eso, ¿no tenés la sensación de que no prendió la provocación? No, bueno, porque el video era malísimo, era larguísimo, mal hecho, aburrido. Creo que la gente veía 10 segundos y lo sacaba. A mí me costó verlo, la verdad que tenía que verlo por cuestiones históricas, pero era realmente imposible. Y no prendió, no, realmente, bueno, y además la cantidad de gente en la plaza fue contundente, ¿no? Bueno, además, fíjate que la mayoría de los medios, de alguna u otra manera, salvo excepciones, le dieron importancia, ¿no?, al hecho, y mucha cobertura mundial, internacional. Los principales diarios del mundo sacaron columnas, mucha expectativa. O sea que eso quedó casi, te diría, como un discurso marginal, ¿no? otra vez marginal, porque lo fue Sí, todo el tiempo. por supuesto, Desde el por 83. supuesto, sí. Y de algún modo se ubicó en el centro. Claro. Eso es lo que también choca. Como tiene que ser, o sea, cualquier gobierno democrático condena una dictadura, digamos, ¿no? Más allá de los matices, digamos, nunca ocurrió que en todos estos años un gobierno haga apología, ¿no? En todo caso hubo disimulos, pero hacer apología ya es otra cosa, ¿no? Hablaba del Banco Nación hace un ratito, del curro de los préstamos, y hay cierta manía por saquearlo. Sí. Recientemente el caso Vicentín, que también es una causa, una investigación penal. Ahora esto. ¿Te puedo hablar de un antecedente interesantísimo? Sí. En la década del 20, Juan B. Justo, Sí. senador Juan B. Justo, Sí. investigó los créditos de Banco Nación y el fundador del Partido Socialista, Sí, sí. y determinó que estaban en gran parte de la cartera estaban dados a grandes terratenientes que no pagaban esos créditos, con los cuales esa gente compró estancias, extensiones enormes de tierra. O sea que la cartera estaba compuesta en ese momento en gran parte con créditos dados a los grandes millonarios. Que no los ejecutaba el banco. Que no lo ejecutaba, que no lo pagaban, que eran una especie de dádivas, digamos. Impresionante. Y además lo que decías vos, ¿no? Esta fobia que tienen contra el Estado, pero toda la vida han vivido del Estado y han hecho sus fortunas con el Estado. Si vos analizás cada una de las grandes fortunas argentinas,
el 90% hizo la plata con el Estado. Bueno, es que de esa contradicción quería preguntarte, porque vos ves el caso Vicentín, ves este caso, y lo que ves son las palancas de poder que legó una generación que esta derecha dice admirar. Claro. Al Nación lo crea Carlo Pellegrini. Exactamente. Y Carlos Pellegrini, Alberdi, Roca, Sí. tipos que construyeron el Estado argentino. Liberales de verdad. Claro, pero en un punto estatistas. Sí, claro, muy estatista. O sea, hay que crear un banco nación. Claro. Es un banco estatal. Claro. Y Pellegrini lo crea con la ilusión de que sea un banco proindustrial. Pellegrini fue el creador del club industrial en Argentina. El antecesor de la UIA. Un tipo realmente muy interesante, ¿no? Sí, sí. Así que habría que revisar un poco esa historia. Pero, ¿qué hay de esa contradicción? ¿Cómo puede ser que se añore, que se cite todo el tiempo ese pasado glorioso, que tampoco lo fue tanto, no, claro. y que a la vez se ataquen las instituciones que se crearon? Una manera recortada de contar la historia, ¿no? Esta gran contradicción que tienen los liberales. Uno de los primeros decretos de la dictadura, con Martínez de Oz a la cabeza, es la estatización de la Ítalo. De la Ítalo, la eléctrica. La empresa eléctrica, Sí. no la privatización, la estatización. O sea, el Estado se hacía cargo de una empresa cuyo directorio estaba compuesto por Martínez de Oz, entre otros, ¿no? Una estafa colosal. Colosal. Así que esto del liberalismo de los liberales es muy interesante ponerlo bajo la lupa, ¿no? Está bajo fuego la universidad pública, y eso es algo que pasó también en el 76. Sí. Yo veo acá en la misma tapa del libro a Rodolfo Walsh, lo veo a Charlie, lo veo a Spinetta con Expreso Imaginario. Era un momento de muchísima represión. Ahí está el Falcón Verde, ahí está la Junta. Está Martínez de Oz. Está Martínez de Oz. La universidad, no recuerdo yo que en democracia haya sido atacada financieramente como ahora. Me acuerdo de López Murphy, me acuerdo de la ley de educación superior, del menemismo, pero esta situación ya de debate sobre su existencia o no. Es tremendo. La ciencia en general, el CONICET, la universidad, todo lo que tenga que ver con el progreso nacional, ¿no? Con la producción de pensamiento nacional está siendo atacado de una manera despiadada realmente, ¿no? Y lo más problemático para mí es la insensibilidad de la sociedad frente a esto. ¿Por qué? A ver. No, digo que, qué sé yo, en otro momento de la Argentina, digamos, atacar al Garraham tenía su costo, ¿no? Atacar a la universidad pública también, atacar a los discapacitados. Y hoy hay una sociedad como un poco anestesiada que no parece afectarle tan directamente esto que está pasando, ¿no? Bueno, hubo grandes movilizaciones por la universidad. pero sigue siendo una parte, ¿no? Sí. El resto como que si no lo afectara de manera directa, una cosa así, ¿no? No tiene que ver conmigo. Claro. Hay una... No es un fenómeno mundial también, Sí. de este egoísmo absoluto que después, por supuesto, termina volviéndose en contra, ¿no? Porque en algún momento vas a tener que recurrir al hospital público, a la universidad pública, aunque vos no te sientas parte, ¿no? ¿Cuán deliberado es eso? ¿Qué ves de lo que hace el gran capital a nivel internacional para destruir, para corroer esos lazos sociales? Para que uno sienta que lo que pasa en la universidad no le pasa a uno. Yo creo que hay algo deliberado y algo que se va dando como tendencia, ¿no? Que ellos, por supuesto, promueven a través de empresas que hoy en día son las más ricas, como son las mediáticas, las redes y demás. Pero hay una especie de tendencia mundial a esta cosa de lo autorreferencial, mientras no me afecte a mí no pasa nada, ¿no? Una cosa muy potente que está pasando. Pero por supuesto hay un plan detrás, ¿no? Evidentemente. Sí, y no pasa en todo el mundo, pasa en Occidente. No, pasa en Occidente, en algunos lugares puntuales, más que en otros. Sí. Pero hay una tendencia, evidentemente, ¿no? Tengo que ir a una tanda. Te quiero hacer una pregunta estructural sobre lo que estamos viviendo. ¿Pero me bancás 5 Sí, minutos? por supuesto. Nos quedamos con Felipe Piña, después de los avisos terminamos de charlar con él, pero está Lucía Isikoff también, que viene con su informe especial sobre las últimas revelaciones en torno a Manuel Adorni. Le siguen apareciendo jubiladas dispuestas a prestarle dinero. Es un caso rarísimo el del jefe de gabinete. Ya lo repasamos con Lucía Isikoff y vamos a hablar sobre el final del programa con Claudio Martínez. Claudio Martínez no solo fue el primer productor de este envío, cuando se llamaba Brotes Verdes, sino que después, cuando nos abandonó,
se fue a dirigir la televisión pública. Allí estuvo a cargo de la transmisión del Mundial de Qatar. Esta semana se supo cuánto va a pagar la televisión pública para transmitir, para retransmitir en realidad el Mundial 2026. ¿Sabes qué? En un rato vas a poder comparar los números de uno y otro y decirme quién es mejor ganando guita. Quédate, hasta las 0:30 rige la ley de la selva. Me quedaron 2 preguntas para Felipe Piña y nos queda media hora de programa, pero un montón más de contenidos. Algo que me pasa ahora cuando miro la guerra, cuando miro el desempeño de este propio gobierno acá, lo que pasa súbitamente en Brasil, Lula preso, después Lula presidente, Lula yendo por la reelección, Bolsonaro preso. ¿La historia, de alguna manera? Sí, hay un aceleramiento de la historia. Sí, que al punto tal que la propia academia a nivel mundial, digamos, ha cortado la famosa profilaxis, ¿no? Aquello de, viste, del cuánto tiempo tiene que pasar de un hecho para que sea histórico. Sí. Cada vez es más corto y hay muchas universidades en el mundo que tienen cátedra de historia inmediata, o sea, de lo que está sucediendo. Por ejemplo, la guerra en Irán, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar la historia para dar contexto a lo que está ocurriendo en el momento? Y ya no es eso de dejar pasar un tiempo para analizarlo, porque los tiempos, como decís, se van acelerando y todo es más rápido y todo pasa de una manera muy, muy fugaz también, ¿no? Sí, sí. De ratos da vértigo, de ratos da miedo, genera incertidumbre. Sí. Me parece que eso también alimenta estas derechas. Es una época del miedo también, donde el miedo está muy bien manejado, ¿no? Hay un laburo con el miedo que es fuerte, ¿no? Mira este tipo amenazando, mañana rompo todo y sí, qué sé yo. Y que lo crees capaz, por otra parte, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y respecto de Milei, concretamente, puntualmente, ¿qué lugar te parece que le reserva la historia? ¿Qué van a decir dentro de 50 años, 60 años? Espero que puedan reírse. ¿Por qué? Sí, porque es un personaje de historieta, ¿no? Espero que puedan reírse. Nosotros no podemos reír mucho, digamos. Pero hay cosas absurdas. Cuando uno analiza todo lo que es el andamiaje, el armado de poder, los insultos, la fijación anal, bueno, todas estas cosas que vos decís, ¿en serio? ¿No? Pero bueno, ojalá que puedan reírse, ¿no? En este momento estamos pasando un drama donde mucha gente la está pasando muy mal, por lo tanto no da para la parodia. Y lamentablemente no tenemos programas cómicos, viste que en otro momento Argentina supo tener un excelente humor que quizás se manifiesta en los memes, en las redes, sí, pero sería un picnic, un programa cómico con estos personajes, ¿no? La verdad que sí. Felipe, un placer recibirte, como siempre, gracias por venir a la Ley de la Selva. Búsquenlo el libro, acá está, el nuevo libro de Felipe Piña sobre el año 76, editó Planeta y ya llegó a todas sus librerías. No habrá programas de humor, pero sí hay segmentos, como el de los gansos en la Ley de la Selva, antes de Lucía Isikoff, un poquito de humor, aquí, en C5. Bueno, vamos a hacerlo del humor luego de Isikoff, que tiene novedades urgentes de esta misma noche. Ale, podría ser humor, pero te juro que no es humor. Es todo dato cierto de los últimos minutos, porque así como a Adorni le brotan escándalos todos los días, también le brotan señoras que le prestan plata. Sí. Ya vamos, mira, la cuenta da 6 o 7, vos me dirás cuántas, yo te voy a hacer el conteo de las últimas señoras que aparecieron que le prestaron plata a Adorni. Teníamos 2, que eran las jubiladas que le prestaron guita para comprar su departamento, en teoría, ¿no? Todo esto, de Caballito, ¿no? Eran las vendedoras que le prestaron $100.000 cada uno. Sí. Ellas son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. En un ratito entramos, nos interiorizamos más sobre estas 2 señoras. Pero lo que se sabe de última hora
es que, ¿vos te acordás el departamento anterior que tenía Adorni en Parque Chacabuco? Ya me mareo. Bueno, Ya es me donde mareo. vivía hasta ahora, ¿no? Sí. Antes de comprar el de Caballito. Sobre la calle Asamblea. Son muchas las propiedades, ¿no? Bueno, este departamento tiene 2 hipotecas. No sabemos por qué. Primera hipoteca, le presta plata a la dueña de ese departamento. En ese entonces, te estoy hablando de 2014, y ella es Estela Mari Román. En 2014 le presta $75.000 para que Adorni pueda comprarle el departamento. Así que ya vamos 3, señoras, ¿no? Sí. Pero a última hora de hoy se sabe que en 2024, justo el mismo día en que Adorni se iba a comprar la casa del country, Sí. 2 señoras le prestan plata por ese mismo departamento. Le dan una nueva hipoteca por ese mismo departamento. Ya hipotecado. Ya hipotecado de calle Asamblea. Ellas son Graciela Isabel Molina de Cancio, le presta $85.000. Una policía retirada, es esta señora. Y Victoria María Cancio, que podemos asumir que es la hija o tiene alguna relación familiar, le presta $15.000. Así que ya vamos, las 2 del departamento de Caballito. Sí. Las 3, una por una hipoteca de acá, 2 por la segunda hipoteca, y si la sumamos, tenemos a la sexta, que era la señora, ¿te acordás? La señora que Adorni se ofendió mucho cuando le preguntaron por ella en la conferencia de prensa. Porque había fallecido. Una amiga de la madre que había fallecido dijo, eso es una falta de respeto, estamos hablando de una mujer de 95 años que ya falleció, que no sabemos en calidad de qué ni en qué momento le prestó $50.000. Pará, a ver si te entendí bien. Le prestan contra su departamento original de Parque Chacabuco dinero para comprarse el de Miró, el de Caballito. Le prestan, no se sabe bien todavía, hay 2 hipotecas, le prestan guita, pero justo en ese momento él escritura, en realidad Betina, escritura la casa del country, el mismo claro, día la del country que Indio Cuá. Bueno, hay una mezcla, ¿no? De propiedades. No, claro, pero, porque la de Miró se la compra con la que le prestan las vendedoras de Miró. claro, ¿No? Esa, la de Parque de Chacabuco se la compra inicialmente con la que le presta en 2014 una señora, pero después le prestan de nuevo plata por una casa que ya se supone que era de su propiedad, Claro, además, pero se compra otra. 2014 nada, porque él cuando llega al Claro, poder, eso ya no importa. Pero bueno, la cosa es el patrón, lo que te estoy contando. Claro, Todas no, las no. señoras que le van prestando guita. Pero lo que te quiero decir es, cuando él llega al poder no declara ni la del country ni la de Miró. No Solo había declara- data. Solo Claro. declara el de Asamblea. Claro. Entonces, si le prestaron en 2014 para comprarse en 2024, 10 años después, la de Indio Cuá, es raro como explicación. Es raro, no cierra, pero bueno, hay un patrón de mujeres que hoy lo desconocen. No sabemos estas últimas, lo veremos mañana si hay alguna repercusión, porque esto ya te digo es de último momento. ¿Surge pero de la causa? Esto surge, empieza a trascender en notas periodísticas, todavía no lo han negado. Viene de la causa, pero bueno, hasta ahora es información que se va filtrando de la causa. Vamos a ver, la que sí está llamada como testigo a declarar es la escribana, que también formó parte de esta operación que te estoy contando, de la calle Asamblea, así que también podría, si quiere, explicar sobre esto. ¿Por qué es una silueta negra la Bueno, escribana? porque es raro, ¿no? Que hoy no haya ni una foto de una persona en redes sociales. Si no tenés una foto en redes sociales, es porque no querés, ¿no? Claro. Que esté. Porque a esta altura es raro, ¿no? Bueno, los escribanos son gente de bajo perfil. Muy bajo perfil. Sobre todo si trabajan para gente polémica, que entiendo que es el caso de Nechevenko. Bueno, ¿no? tiene un CV, un currículum bastante complicado. Nechevenko, Adriana Nechevenko, te repito, vale, primero, el miércoles pasado mañana Sí. tiene que ir a declarar como testigo. Y esto es importante, la cita del fiscal Policita, que está llevando a cabo la investigación, la cita como testigo. Ahora, ella podría quedar imputada por falso testimonio, no puede mentir, debería decir la verdad. Certificó, vamos de nuevo, la compra del departamento de Caballito, la compra del departamento de Parque Chacabuco en su momento, Sí. se supone, y aparte la nueva hipoteca. Es la escribana de la familia. Y claro, y bueno, y la del country Y la del también. country también. Y la del country también. ¿Y por qué decíamos un CV polémico? Porque tiene, intervino en operaciones de gente condenada por tráfico de efedrina. Te estoy hablando concretamente de la empresa Drofasa,
que entró 10.000 kilos de efedrina al país en un año, entre 2007 y 2008. Están condenados los que eran dueños. Uno está prófugo, el otro condenado a 11 años de prisión. Los que fueron los dueños de esta empresa. ¿Y ella qué es lo que dijo en este momento? Ella dijo que sí, que había participado solamente de la firma de papeles y, bueno, había firmado papeles y había certificado firmas, ¿no? Eso es lo que dice, pero que no sabía de dónde venían, que no estaba interiorizada. Ahora, le va a costar más decir que no está interiorizada sobre la vida, las compras, las ventas y las hipotecas de Adorni. ¿Por qué? Porque mira estos registros de sus ingresos a la Casa Rosada. Te traigo estos registros, ¿por qué? Porque hablan de una relación de mucha familiaridad, de mucha cotidianeidad. En un año entró 7 veces a la Casa Rosada. Esto en horario de laburo de Adorni en la Casa Rosada. Andás a ver cuántas veces hablaron, cuántas veces se vieron. Acaba pasando, según nuestro pedido de acceso a la información pública. Son nuestros registros. Bueno, nuestros registros, ahí tenés, vas a ver 7 veces que son los ingresos. Hay uno que llama particularmente la atención porque está desde la mañana y dice que se fue a las 21:30 de la noche. Creemos que ahí hubo un error, que no anotaron su salida, porque todos son de 1 hora, hora y media, 2 horas. Ahí viene el registro, una firma, una consulta. Claro, no sabemos si pasó el día, se quedó en el patio de las Palmeras a pasar el día en la Casa Rosada o realmente, pero no está clara esa información, viene así, 21 horas se va. Bueno, pero 7 veces estuvo con Adorni en la Casa Rosada. Hablan de una relación de tanta familiaridad que incluso una vez ella llegó antes de que él ingresara, parece que lo esperaba en el despacho. No sabemos muy bien qué pasó, pero 7 veces lo ha visto en la Casa Rosada y ninguna coincide exactamente con la firma de la nueva adquisición de una de las propiedades de Bettina o de Adorni, pero sí los meses, ¿no? Porque, por ejemplo, justito después de comprar la casa en el country, ese mismo mes estuvo la escribana en la Casa Rosada. Digo, seguramente está interiorizada de cómo fue el proceso y qué es lo que tiene que explicar Adorni. ¿Por qué lo puede llegar a comprometer? Pongamos ahora la foto del departamento de Caballito. Primero que nada, Ale, hay que aclarar que Adorni es una persona políticamente expuesta. Sí. Y eso no es solamente un título bonito de, bueno, tiene que dar explicaciones. Es una categoría le exige, de usuario financiero. Le exige un nivel de transparencia mucho mayor a un ciudadano común. Así que tendría que poder explicar de dónde salieron los fondos y además su declaración jurada es pública, tiene que figurar todo esto. Bueno, Adorni dice que la va a actualizar en unos meses, pero la escribana, ahí tenés el ingreso de la Casa de Caballito, tendría que poder explicar todo esto. Y sobre todo, y ahí volvemos al préstamo de las 2 jubiladas que intervinieron en la Casa de Caballito, que posiblemente sean, después de este testimonio, lo que se dice es, las va a llamar a declarar en calidad de testigos a ellas. Hasta ahora las 2 dijeron desconocerlo. El único contacto que tuvieron con la prensa fue un periodista del diario La Nación, que fue y le tocó el timbre a una de ellas, dijo, no lo conozco a Adorni, no le presté dinero a Adorni. La otra directamente es una afiliada del PAMI, que supuestamente no tiene ningún vínculo con Adorni. Así que ahí tienen que haber explicaciones precisas. Y también le va a preguntar, y pasemos a la foto que creemos que es en Aruba, le va a preguntar por cosas que pasaron más o menos en el mismo momento en que estaba adquiriendo estas propiedades. Claro, porque no solo le aparecen propiedades, le aparecen viajes. Todos los días un viaje nuevo le brota. Bueno, increíble. Acá vos mirá el grado de provocación que tenía Manuel Adorni y Bettina Angeletti, su esposa, que en diciembre de 2024, o sea, pasando justito a 2025, recién habían adquirido la casa en el country. Ellos dijeron que por la protección de sus hijos no iban a aclarar el destino donde se iban. Obviamente no están en Vancouver porque ves una pileta de fondo. Claro, hay nieve. Sabemos que, claro, y en enero, imagínate. Sí. Sabemos que él lo puso como provocación, bueno, que tengan todos el mejor de los años por delante, rodeados de sus seres queridos, fin. Primero, primer descubrimiento, si vos sumeás bien la mano de Bettina, vas a ver una pulserita que se asemeja mucho a la de un all inclusive. Ay, Dios. Y aparte ves una pileta de fondo. Las palmeras no las ves porque sacaron así, viste, inclinada para abajo. Sí. Pero ves ahí de fondo una pileta. Ahora, hay un tuit de un usuario que se llama Ulises que en la misma fecha, unos días después, contó que unas familiares de él, unas parientes de él, se lo cruzaron a Adorni en un all inclusive. Justo coinciden todas las fechas. Esto no lo dijo ahora, lo dijo en ese momento cuando no estaba en la mira de nadie. Un tuit
que no tenía pero ni un retweet en ese momento, Mirá. se viralizó ahora. Bueno, a la tarde en el programa Se Viene, Sí. charlamos con Andy Lerner, conduciendo el programa, charlamos con Ulises. Si querés escuchamos un ¿El poquito. chico del tuit? El chico del tuit que bueno, que cuenta que un familiar suyo estuvo ahí, pero vas a ver y podés escuchar lo que decía. Claro, obvio. Contanos, ¿cómo fue esto? Vos publicaste esto el 8 de enero de 2025, muchísimo antes de que se hable de la vida de lujo de Adorni. ¿Cómo te llegó a vos la información? ¿Por qué decidiste publicarlo? Nosotros estábamos un fin de semana en casa de mi familia y teníamos mi pariente que estaba de viaje en Aruba y ella nos escribe, el 5 de enero fue esto, ella nos escribe el 5 de enero que se había cruzado con Adorni mientras ella entraba a su hotel y él salía del suyo, en un hotel que no me acuerdo el nombre ahora, y bueno, nada, no, me pareció graciosa la situación, pero en ese momento lo dejamos pasar, digamos, nos reímos, hicimos nuestros chistes, porque bueno, nosotros tenemos una parte de la familia ahí un poco libertaria, y así que nada, nos reímos, hicimos un par de chistes y lo dejamos pasar. A los 3 días más o menos, Adorni hace una conferencia o tuitea algo al respecto de que los funcionarios tendrían que como que no hacer gastos excesivos, y este chico, Matías creo que se llama, publica el tuit ese, y yo se lo envío a mis parientes y le digo, che, tendrían que contar que lo vieron a Adorni en Aruba porque es muy justo. El tipo con toda la naturalidad del mundo, ¿eh? Claro. Dice, claro, es como le pasó a mi tía, no es que le pasó a un desconocido. Claro, bueno, los parientes de él por ahora no quisieron hablar públicamente. Él dice, vivimos en San Luis, es una provincia muy libertaria, Sí. algunos no se quieren exponer. Veremos si algunas de estas personas que lo vieron, que presumimos son más, que se lo pueden haber cruzado en el All Inclusive, podrían llegar a declarar como testigos. Es que nada hay de malo en ir a un All Inclusive, ni tampoco en ir a Aruba, es cuestión de gustos nomás. Lo que él no puede explicar es cómo hizo para Aruba, Punta del Este en avión privado. La casa en el country, La el casa otro en el- departamento. Los viajes a Europa de Betina. Claro, el pasaje en business de Betina, sí, que en no lo primera, usó. que no usó porque se la subieron al avión presidencial. Es mucho gasto, ¿no? Mucho Bueno, mientras tanto tenés la reunión de gabinete de hoy, la encabezó finalmente Milei con un nuevo look de verano, ahora que viene el invierno, pegó look de verano el presidente, pero lo tenés, las caras no están todos muy felices, pero lo tenés a Adorni nuevamente ratificado, sentado al lado de Milei. Hace un ratito nomás Adorni tuiteó y puso en sus redes sociales esta misma foto, mirá, ahí lo ves, gran reunión de gabinete, gran equipo. Fin, nuevamente ratificado Adorni. Vamos a ver, está toda la política, toda la Casa Rosada mirando qué es lo que puede declarar esta escribana Nechevenko el miércoles. Y sobre todo, Ale, saber si es una cuestión aislada o es parte de un circuito mayor. ¿Quién le acerca esta escribana a Adorni? ¿La conocen otras personas del gabinete? ¿La incorpora Adorni al mundo libertario? ¿Alguien más la conocía ahí? ¿Alguien más puede hablar ahí? Bueno, un montón de preguntas que están surgiendo, pero una figura clave que ya está obteniendo su peso propio, la de la escribana, y ahora, bueno, esperar la declaración y ver quiénes son las próximas citadas a declarar. Por supuesto que lo esperaremos prestándole mucha atención. Es Lucía Isikov, a quien acaban de escuchar con este anticipo y con este zoom sobre determinados nombres a los cuales esta semana conviene estar atentos. Pero les prometí hablar del Mundial. Lo vamos a hacer con Claudio Martínez. Ahora sí, después de este fragmentito de humor. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. ¡Amigo! ¡Ya terminó Semana Santa! ¿Qué Semana Santa? Me cortaron la luz por falta de pago, necesito luz. ¡Entiendo! ¿Sabes quién tuvo unas buenas Pascuas? ¿Quién? El Jabo. ¿El Jabo? Sí, se la pasó rompiendo los huevos en redes sociales. No
entiendo! Y bueno, también lo de los rusos es un desastre. ¡Ah! ¡Por la guerra contra Ucrania! No, eso ya no se acuerda nadie. No. Resulta que espías rusos pusieron 200 lucas gringas para sacar notas de prestigiando al Gabo. ¿En serio? ¡260 lucas pusieron! ¡Vale lo que vale un derpa de Adorni! ¡Qué ratones! No entiendo. ¿Qué no entiendo? Si el remate lo hiciste vos. Ya, hablando de remate. ¿Cómo están saliendo los créditos hipotecarios de la Nación, papá? ¿Agarraste alguno? No. ¿Vos? No, yo tampoco, pero los funcionarios del gobierno sacaron créditos a lo pavote. ¿A lo pavote? Sí, a lo pavote, porque para los gansotes como nosotros, ¡no hay! No entiendo. Bueno. ¿Sabes cuál es la que va? ¿Cuál es la que va? Conseguirte un par de viejas jubiladas que te presten un par de palos, como hizo Adorni. ¡Ah, mira vos! ¿Y de dónde saco un par de viejas así? Papá, los miércoles en el Congreso, ¿sabés la de palos que ligan ahí los jubilados? Claudio Martínez fue el primer productor ejecutivo de este envío cuando se llamaba Brotes Verdes. Hoy vino al principio del programa y se quedó hasta el final para contarme lo que hizo después como director de la TV pública en el gobierno anterior. Gracias por venir, Clau. Hola, Ale, ¿qué tal? Encantado. Hermoso tenerte acá. La verdad que decidí llamarte, quería hablar de la transmisión del Mundial por la TV pública, pero la semana pasada se conoció, todavía no está el contrato, lo formal del asunto, pero se conoció ya en todos los medios que la televisión pública va a pagar $4 millones para retransmitir 10 partidos cuya transmisión va a organizar D-Sports. O sea, no va a poner equipo propio a hacer las transmisiones, no va a poder vender publicidad, con lo cual no sé cómo va a recuperar esos $4 millones, o siquiera si se plantea recuperar esos $4 millones. Y se habló tanto de la última transmisión, de la del Mundial de Qatar, de Argentina campeón, que quería que vos explicaras los números de aquella transmisión para ver si podemos comparar con lo que están haciendo. Sí, a mí me llama la atención en algún sentido, en otro sentido no, porque están haciendo lo que dijeron que iban a hacer, que es destruir la TV pública, y esto es parte de esa destrucción. No hay muchas cosas que a un canal público le den ganancia, porque un canal público tiene el objetivo de generar una transmisión, una programación de calidad, y muchas veces eso implica hacer contenidos culturales que no tienen gran rating y que por lo tanto muchas veces no generan la ganancia que podría generar. El Mundial de Fútbol es verdaderamente un negocio, el fútbol es un negocio, entonces es insólito que entregue el corazón del negocio y no vender publicidad. Hay que ver cuando aparezca el contrato, cuando aparezca el expediente. Uno cuando está en la administración pública entiende que lo que no está en un expediente no existe, así que hasta que aparezca el expediente no vamos a poder hablar con certeza, pero en principio lo que ellos mismos dicen es que van a pagar $4 millones y que no van a poder vender publicidad. Y encima van a retransmitir lo que D-Sports, que es DirecTV, sí, la señal de deportes de DirecTV, va a ser en términos del Mundial. Ahora hacemos doble clic en eso, pero hablabas de contenidos de calidad y no sé por qué se me cruzó el nombre de Marcelo Grandío por la cabeza, el amigo de Adorni, claro, ¿no? El que supuestamente le paga el viaje a Punta del Este, que todavía no han podido explicar de qué manera saldó uno una parte, otro pero la Ale, otra. Te decía, producir un Mundial de Fútbol tiene que dar ganancias, sobre todo si haces las cosas bien. Yo te cuento cómo lo hicimos en el año 2022. Los derechos del Mundial no los tiene la TV pública. Los derechos del Mundial lo tiene una empresa que se llama Torneos y Competencias, que es una productora. No confundir con Teis Sport. Teis Sport es una señal de deportes donde Torneos es dueño junto con el Grupo Clarín. Exacto. Son socios y tienen una señal
de deportes que tiene mucho rating. Torneos y Competencias es una productora. Es una productora que, por ejemplo, tiene los derechos de muchas cosas. Tiene los derechos del Mundial, de la Copa América y de un montón de otros eventos deportivos. Esa productora pertenece a DirecTV, que es del grupo Werten, ¿sí? Ellos vinieron a ofrecernos, a ver, la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero incluso antes de la ley de medios, establece que los partidos de la selección nacional, lo que se llaman eventos deportivos relevantes, tienen que ser transmitidos de modo gratuito por señal abierta para todo el país. El único canal que puede hacer eso es la TV pública, porque es el único canal que tiene 240 repetidoras en todo el país y además la TDA. Entonces tiene una cobertura de cerca del 90% del territorio argentino. Por lo tanto... Perdón, pero igual ustedes pagaron. No, por supuesto. Ahí la ley establece que el dueño de los derechos está obligado a venderte y la TV pública está obligado a comprar. Por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo sí o sí en un valor de mercado. Ellos vienen y me dicen, nosotros te vendemos los derechos de Qatar 2022. ¿En cuánto? 8 millones de dólares. Digo, mira, nosotros no tenemos 8 millones de dólares. Hagamos una coproducción, que es algo que se utiliza mucho en la televisión, en los medios. ¿Qué implica hacer una coproducción? Nosotros pagamos 3 millones de dólares. ¿Sí? En marzo del 22 le pagamos 3 millones de dólares a Torneos. Después se asociaban en la publicidad. Nos asociamos en la publicidad. ¿De qué modo? Los primeros 5 millones de dólares que se vendíamos los dos. Nos pusimos de acuerdo en una tarifa y vendíamos los dos, el equipo de la TV pública y el equipo de Torneos. Los primeros 5 millones de dólares que se vendían iban integralmente a Torneos. Por lo tanto, 3 que le di yo, que le dio la TV pública, y 5 de publicidad, llegaban a los 8 que era el valor del derecho. Esos ya estaban empatados. Los próximos 3 millones de dólares, o sea, desde 5 millones de dólares y un peso hasta 8 millones de dólares, todo ese dinero fue para la TV pública, de modo que nosotros recuperamos los 3 que pusimos al principio. Claro. Ahí estábamos empatados. Vendimos 8 y estábamos empatados. Después vendíamos, todo lo que vendíamos era 50 y 50. En ese plan, la TV pública logró ganar dinero en el año 2022. Aún habiendo tenido otros gastos, porque por supuesto. Un Después equipo... nosotros no retransmitíamos. Hicimos una producción que implicó llevar 27 personas a Qatar. Y gastar en mochilas de transmisión en Y vivo, gastar en un montón cámaras, de cosas. estudios. Lo hicimos, gestión de la presidenta de RTA, Rosario Urfrano, de todo el directorio, un directorio plural. El directorio de RTA tiene representantes que designa el Congreso y había un representante del PRO, o sea, la segunda minoría, que era Cristian Larsen, y un representante de la Unión Cívica Radical, Javier Monte, además de una representante del oficialismo que era Cintia Ottaviano. Perdón, y ellos firmaron todos en conformidad este negocio, el balance. Todo este negocio se hizo para conformar todo, la compra de los derechos, más todo lo que implicó la producción del Mundial. Se hicieron 8 reuniones de directorio. En todas se votó por unanimidad. Todos los miembros del directorio votaron y cada vez que había alguna observación de algo se buscaba el modo de resolverlo. ¿Cuál Además, fue el saldo final, Clau? El saldo final, la TV pública debe haber ganado en torno a los $500.000. Habiendo hecho una transmisión de principio a fin del Mundial. Una transmisión de 32 partidos. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos partidos más además de los argentinos? 32 partidos en total. Sí, Bueno, ahora, Argentina jugó 7. Claro, ahora lo que se va a ver van a ser 10 partidos, en el mejor de los casos serán 8. Si Argentina llega a la final, va a tener 8 partidos. Serán 8 porque ahora hay un o 16. Juega el tercer puesto, también va a tener 8. Ok, y va a haber 2 partidos más que todavía no sabemos cuáles son. Sí. Pero, por ejemplo, va a haber partidos de, no sé, de Paraguay, pienso en la comunidad paraguaya que vive en Argentina. Va a haber partidos de Brasil, que muchos argentinos queremos ver. Eso en general depende... Hay que garpar. No, depende también del acuerdo que vos hagas. El acuerdo para ver cuáles eran los 32 partidos que teníamos, además de los de Argentina, fue una discusión encarnizada, muy civilizada, pero muy intensa, porque obviamente te quieren dar los partidos menos importantes. Nosotros, Ale,
nos preparamos mucho con todo el equipo de la TV pública, el equipo comercial, el equipo de abogados, el equipo de administración, el equipo de la gerencia de deporte, gerencia de operaciones. Todos trabajamos mucho durante mucho tiempo para lograr el resultado. El resultado fue, ganamos plata, ganamos en rating y ganamos el Mundial, lo cual no fue responsabilidad nuestra, fue responsabilidad de los jugadores y de Scaloni en todo caso. Después ganaron un Martín Fierro, me acuerdo, porque yo la acompañé a Ángela Lerena. Ganamos un Martín Fierro como la mejor transmisión deportiva del año. Pero fundamentalmente lo que creo es que nosotros, digamos, ese resultado tuvo que ver con una serie, un conjunto de decisiones que fuimos tomando, con Rosario, con todo el equipo, con Cacho Santoro, que era el vicepresidente de RTA, una cantidad de decisiones que tenían que ver con cómo íbamos a transmitir ese mundial y si queríamos verdaderamente hacer algo que tuviera que ver con el ser nacional y con la TV pública. ¿Qué quiere decir? Nosotros elegimos las personas que queríamos llevar a Qatar. Nosotros decidimos que queríamos tener a la primera mujer comentarista de un partido de la selección argentina, Ángela Lerena, que queríamos poner en el aire a la primera mujer que transmitiera, que relatara un partido de un mundial, Lola del Carril, que íbamos a tener mujeres en el equipo como Sofi Martínez, como Romina Sacher. Eso ya marca algo que tiene que ver con la impronta que nosotros quisimos darle. Nosotros sabíamos que íbamos a competir con Teis Sport, que transmitía también 32 partidos, y con DirecTV. Las dos señales de deportes. Nosotros sabíamos que ahí el futbolero, el tipo que le encanta ver 4 horas de previa, iba a ver esos canales, porque es donde él encuentra a los periodistas que ve habitualmente. La TV pública tenía que producir algo distinto y buscó a los personajes más queribles, a los personajes que pudieran saber de lo que estaban hablando, pero que generaran una empatía. Por eso un Matías Martín, por eso un Goicoechea, por eso un Titi Fernández. Este año no va a poder ser, pero además van a gastar 4 palos verdes que vamos a ver cómo recuperan. Gracias, Claudio, por el testimonio. Gracias, Ale, encantado. Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene a las 23, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N.